El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, es un privilegio orar a ti, convencido que tú escuchas mi oración. Señor, tú sabes lo que hay en él y tú sabes también la velocidad con la cual desea mi alma ver convertidas tantas personas a tus pies. Señor, que este mensaje contribuya al desarrollo de la personalidad espiritual y forjar en ellos el carácter de Cristo. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20 del versículo 1 al 10 nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas, ¿duerme usted en paz? Existe la creencia que quien duerme bien es porque no tiene dificultades económicas, ni afectivas, ni relacionales. Dicen también los médicos que en el sueño están las mejores oportunidades para reponer las fuerzas que se han perdido por diferentes causas. Algunas personas piensan que dormir hasta tarde es un placer y que mientras más horas se duerme, mejor es su estado de salud. Pero los médicos dicen que solo basta con dormir 8 horas para mantenerse bien. Pues bien, la cuestión de nuestro tema no radica en si dormimos muchas horas o si descansar mientras se duerme produce larga vida. No, el problema de dormir en paz tampoco radica en el hecho de que si se duerme en paz es porque se está en paz. No, la reflexión para hoy y para siempre es que siendo placentero dormir en paz, lo que Dios desea decirte hoy es sobre qué se fundamenta la paz que te hace dormir bien. Los psicólogos, cuando tienen la cercanía con el paciente que tiene alguna dificultad emocional, le aconseja distensionar lo que le origina una posible pérdida de sueño, llevándole a enfrentar con sinceridad el problema que le aqueja, para que aborde el sueño con tranquilidad. Los psiquiatras, cuando son abordados por el paciente, cuyo cuadro clínico es más severo, por cuanto presentan reacciones depresivas marcadas por una gran ansiedad, le recomiendan, a través de terapias respiratorias, que exprese los temores que le produce ese cuadro, haciéndole que pierda el sueño, medicándole antidepresivos y ansiolíticos que le llevan a estabilizar su estado emocional y, por supuesto, el sueño. Ambos profesionales de la medicina, por medio de los diferentes métodos para restablecer la salud de su paciente, en la gran mayoría logran estabilizar su estado psicológico, llevándolos a obtener un placentero sueño. Entonces, lo que deseo dejar como una buena reflexión
es que aunque la gente crea que duerme bien y se levanta con tranquilidad, no piense que este sosiego interior es el fruto de tenencias de bienes materiales y afectivos, sin tener una relación espiritual con Dios. Es más, si supieran que morirían hoy, vendría sobre su estado espiritual un tormento que en nada se parece a la paz que experimentan en vida, y que para nada les servirá la bonanza económica y afectiva sobre la cual descansaba en paz mientras vivía. Entonces se motivaría a pensarlo 2 veces antes de acostarse a dormir como lo venía haciendo. Así que vivir bien esta vida sobre los elementos antes citados no son prenda de garantía para tener asegurada la paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque duerma bien y se levante en paz. Lo único que garantiza hoy el acostarse en paz y asimismo levantarse es tener una buena relación con Dios, y esto solo se logra con un encuentro personal con Jesucristo, su único Hijo, quien nos da la salvación. Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Así que debes poner tu confianza en Jesús, entregando tu vida y por supuesto tu sueño, para que se cumpla lo que nos dice la palabra en el Salmo 4, versículo 8. «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». ¿Puede usted a partir de hoy dormir en paz? Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Dios tiene sus propios métodos para operar su poder, sus propias maneras de hablarnos. Generalmente nos habla por su palabra escrita, por medio del cielo y la naturaleza que Él hizo, el mar y también todo lo que en él hay. Él siempre quiere que le escuchemos acerca de su inmenso amor hacia nosotros. Y algunos dichos que popularmente se han transmitido de generación en generación son la expresión de grandes verdades. Uno de ellos es el que escuchamos a diario decir: «El que menos corre, vuela», como para referirse a las actitudes de algunas personas de las cuales usted no espera nada, y resulta que la que nunca se tuvo en entredicho fue la que descrestó por sus hechos. El mensaje que quiero compartir está basado en esta porción de la Escritura, pero también se resume en este refrán: «El que menos corre, vuela». Veamos como punto esencial las características de un discípulo que es correlón. Y aquí hay personajes importantes como Pedro y como Juan, que fueron discípulos del Señor y que ante un suceso tan especial como el de la resurrección nos muestran la actitud que tenemos que emprender cada uno de nosotros, los que conocemos de la palabra del Señor. Un discípulo correlón, número 1, se goza de la buena compañía, pero solo en un momento dado. Nos dice la Biblia que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Este discípulo es el discípulo amado del Señor. Me refiero a Juan, aquel hombre que se recostaba de manera cariñosa en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Pedro salió con Juan a la carrera, y aunque este último debió ser más joven, pues vivió hasta finales del siglo I, dejó atrás a su compañero, a Pedro, un hombre que tenía un poquitico de más edad que él, y aunque quizá el haber llegado primero no era con un ánimo de sobresalir, llegó primero. Su actitud nos enseña que cuando Dios nos asigna un compañero de batallas, sea matrimonial, sea ministerial, sea laboral, universitario o en tantas áreas donde el Señor nos pone personas, es para andar al lado con Él y no a la distancia de Él, porque mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno,
2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eso fue escrito por aquel sabio, cuyo nombre era Salomón, en el libro de Eclesiastés capítulo 4, del versículo 9 al 12. Otra característica de un discípulo correlón es que se mueve por contemplación en los hechos que requieren decisión. El versículo 5 nos dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Una cosa es correr de manera veloz y otra cosa es moverse por contemplación en hechos que requieren decisión. Y si había corrido primero para ver si la tumba estaba vacía, lo normal era que investigara entrando, pero nos dice la Biblia que llegó hasta la tumba, pero no entró. Cuando llegó a esta parte, Juan miró hacia adentro, pero solamente su mirada contemplativa observaba el fondo donde yacía antes de la resurrección nuestro Señor Jesucristo. En la mente de Juan empezaron quizá a ocurrir cosas importantes. Número 1, si alguien se hubiera llevado el cuerpo de Jesús, si lo hubiesen robado los ladrones de tumbas, ¿por qué habrían de dejar la mortaja? Por eso él se movió más por contemplación en estos hechos que requerían de una gran decisión y entrar. Número 2, otra cosa le sorprendió aún más. Los lienzos no estaban tirados de cualquier manera, sino colocados todavía con sus dobleces. Eso es lo que dice el original. Los que habían cubierto el cuerpo, donde había estado el cuerpo y donde había estado la cabeza. Lo que se nos quiere decir es que las ropas fúnebres no parecían como si se le hubiesen quitado, sino que estaban colocadas como si el cuerpo de Jesús se hubiera esfumado. Aquello penetró profundamente en la mente de Juan. Por eso fue contemplativo y por eso no tuvo la decisión de entrar, sino que con la mirada bastó para poder entender muchas cosas que hoy el Señor nos está haciendo entender a través de esta palabra, a través de este mensaje. Denotamos aquí el carácter de Juan, que era sumamente contemplativo. Lo que necesita la iglesia hoy es que seamos sumamente contemplativos, pero que también tengamos decisión para actuar cuando contemplemos las cosas que al Señor le agradan. Y esto es lo que necesita la iglesia cuando en los asuntos del Señor se requiere para poder tener la calma en las decisiones que Él mismo nos permita tomar. La Biblia nos muestra en algunos pasajes del Evangelio que siempre es Juan, ese hombre joven, ese hombre correlón, ese hombre que llegó primero a la puerta de la tumba, pero que se detuvo a contemplar y a analizar las cosas, que fue el hombre que se veía a la distancia del Señor. En el libro que lleva su nombre, o sea, el Evangelio de Juan 21, versículo 7, nos dice la Escritura: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Siempre Juan observaba a la distancia o de manera cercana por donde caminaba el Señor, porque tenía siempre una mirada contemplativa. Le encantaba mirar y escuchar las cosas del Señor. Si bien es cierto que el carácter contemplativo de Juan es necesario para nosotros como iglesia, no deja de serlo aún más el que nos atrevamos a tomar decisiones. Dice la Escritura: y asomándose vio los lienzos allí, pero no entró. Qué bueno ser contemplativo en las cosas del Señor para poder discernir, para poder tener una comunión, para tener nosotros una ministración, pero qué bueno es que cuando tengamos contemplación podamos tener otro elemento importante, que es atrevernos a entrar en esas promesas. Pero veamos ahora las características de un discípulo que, aunque lento, vuela, es decir, sabe correr, porque el mensaje de hoy, no lo olvides, el que menos corre, vuela. Y ya hablamos de las características del discípulo correlón. Ese discípulo fue Juan. Ahora veamos las características del discípulo que, como Pedro, parecía lento pero volaba.
sabía correr y sabía ejecutar las cosas, porque parece llegar a última hora, quizá para no figurar. Dice la palabra en el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Juan, desde afuera, aunque sin entrar, contempló los lienzos a la distancia. Pedro llegó tarde, pero entró y también contempló los lienzos de manera cercana. Por eso es importante reunir las características del discípulo correlón como Juan, pero también las características de un discípulo que parece llegar tarde como Pedro, pero que se atreve a entrar a las cosas que se había propuesto desde que nació en el Evangelio, conocer a profundidad. Generalmente se tiene la conciencia que aquella persona que no es muy presta en mostrarse no puede llegar a ser alguien en la vida, pero Dios nos enseña hoy que más vale tarde que nunca. Pedro llegó tarde, pero le tocó como postrero lo mejor, porque pudo palpar, pudo sentir de cerca el aroma, pudo sentir de cerca el lugar donde estuvo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre pagará de la misma manera a todos los que acudan a su llamado, aún habiéndolo hecho a última hora. Juan recibió el precio de la salvación, pero Pedro también obtuvo la misma. Ambos recibieron una ministración, el uno a la puerta de la tumba y el otro dentro de la tumba, aunque hubiese llegado tarde. Pedro, quizá por su edad, no pudo soportar el ritmo de su compañero, de ese compañero especial de equipo, pero que en un momento especial lo dejó tirado un poco más atrás. Pero llegó aún con grandes posibilidades, porque Dios es el Dios personal de aquellos que están jóvenes, de aquellos que tienen fuerzas, como de aquellos que parecen que se están agotando, porque en unos y en otros el Señor actúa de la misma manera porque nos ama de igual forma. Pero otra característica es que llega oportunamente, aunque a algunos les parezca tarde. En el versículo 6 encontramos que Pedro llegó tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. No siempre el competidor que parta primero será quien termine primero la competencia, sino aquel, aunque lento, va a paso seguro y sostenido para dosificar sus fuerzas. Es mejor lento pero seguro, dice un adagio, y esto se cumplió en Pedro por varias razones. Número 1, lo que Juan, más temeroso, solo pudo ver, Pedro, más atrevido y animoso, pudo observar con claridad. Juan corrió más aprisa que Pedro, pero Pedro se atrevió a entrar en el sepulcro antes que Juan. Es buena cosa ser estimulado por otro hermano que sea más valiente a fin de llevar a cabo una buena obra que nos parece difícil. Pedro es un ejemplo de cómo tenemos que tomar las promesas, de cómo tenemos que ir más profundamente en el camino de la fe, de cómo tenemos que leer mucho más profundamente la palabra de Dios, de cómo tenemos que tener conocimiento cada día de lo que es una relación personal con el Señor Jesucristo. Si Él no se atreve a entrar, entonces, ¿cómo podría quedar esta enseñanza para nosotros? Solamente con la parte contemplativa de Juan, que es importante, pero si le agregas el paso de fe y te atreves a tomar todo lo que el Señor tiene para tomar para vida eterna, nunca estaríamos nosotros fallando en esas grandes bendiciones y principios que Él nos ha dejado a todos los que creemos en la Biblia como el manual de salvación. Número 2, el temor a enfrentar la realidad de nuestra vida ante evidencia de la palabra se disipa cuando Dios nos aventaja con resolución y coraje en enfrentarlo primero. Al Señor le encanta que seamos atrevidos en las cosas que Él propone para nosotros. A Él le encanta la contemplación, pero también le encanta las decisiones. Número 3, Juan corrió más aprisa que el mismo Pedro, y esto le impulsó a que se apresurara a hacer lo mismo,
Pero cuando llega a la meta esperada, la decisión valiente de Pedro impulsa a Juan a entrar también en el sepulcro. Es bueno tener la pasividad de Juan y la contemplación de este discípulo, pero es bueno tener ejemplos como Pedro, que nos enseñan cómo atrevernos a entrar en el mar profundo de las bendiciones del Señor. Siempre el equipo predilecto de Dios son dos: un Juan, que es tranquilo, y un Pedro, que es impulsivo. Y las dos cosas se manejan de manera perfecta para obtener el trabajo que glorifica al Señor. Otro punto es que Juan aventajó a Pedro en creer, porque este último solo vio y se asombró. Pero levantándose Pedro, dice la Biblia, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. En cambio, Juan no solo vio, sino que creyó. Pedro tuvo que creer posteriormente, pero Juan creyó de manera inmediata. Número 5. Ambos tardaron en creer, y su dificultad estaba basada en lo que nos dice el versículo 9. Hasta entonces no se habían dado cuenta que las Escrituras profetizaban que él había de retornar a la vida. Número 6. Pedro y Juan ya no quisieron seguir más adelante en su investigación, sino que volvieron con el ánimo suspenso entre el gozo y el asombro. El gozo de Juan parece manifiesto, y el de Pedro, ese Pedro precioso, sería similar. Eso lo dice la Biblia cuando tú leas la primera epístola que lleva su nombre, capítulo 1, en los versículos 3 y el versículo 8 y 9. En conclusión, no por mucho madrugar amanece más temprano, ni por arrancar en primer lugar se llega primero a la meta. Necesitamos entrar en la tumba donde Jesús yacía muerto y creer que Él resucitó con poder de entre los muertos. Y para que tú vayas a la vida eterna, para que puedas contemplar de manera directa al Señor resucitado, es necesario que te atrevas a entrar en la promesa de la salvación que Él hoy tiene extendida con sus brazos abiertos hacia ti. Si es así, yo quiero que inclines tu rostro donde estés y le pidas perdón al Señor. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y quiero que tu sangre preciosa me lave de toda maldad. Quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la salvación, que me selles con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Señor, yo he contemplado muchas veces las bendiciones de las cuales habla tu palabra, pero no me he atrevido a tomarlas solamente porque hay mucho pecado en mi corazón. Pero hoy quiero tener el carácter de Juan y el carácter de Pedro para agradarte en todas las circunstancias de mi vida. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.